Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 58 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos viendo un axioma que se llama el axioma de completitud o de completez. ¿Y qué decía ese axioma? Que cualquier conjunto compuesto por números reales que esté acotado superiormente tiene una cota superior mínima, que puede ser que sea parte del conjunto o puede ser que no. ¿Y qué significaba eso con relación a eso de completitud o completez? Pues que en la recta numérica, a cada punto de la recta numérica le tiene que corresponder un número real. Y si da la casualidad que hay un punto al cual no le corresponde un número real, entonces puede ocurrir que exista un conjunto de números reales acotado superiormente para el cual no exista entonces la cota superior mínima, porque le correspondería a ese punto que falta, ¿verdad? Bueno, pues vale hacer la pregunta. Entonces, si tenemos un conjunto de números reales acotado inferiormente, ¿tendrá entonces una cota inferior máxima? La respuesta es sí. Y usted dirá, bueno, pues vamos a dar un axioma que diga eso. Porque según el mismo análisis que hicimos para ver que todo conjunto que estaba acotado superiormente tenía una cota superior mínima, pues podemos hacer el mismo análisis para ver que conjuntos acotados inferiormente tienen que tener una cota inferior máxima. Pero no lo vamos a hacer como un axioma, sino como un teorema, porque da la casualidad que podemos probar eso como un teorema, ¿ok? Que lo damos aquí y con eso iniciamos esta lección, ¿verdad? Dice que cualquier subconjunto de números reales acotado inferiormente tiene una cota inferior máxima. Vamos a ver la demostración. Dice, suponga que A es un conjunto de números reales, ¿verdad? Un conjunto de números reales. Y es un conjunto que está acotado inferiormente, o sea que tiene cotas inferiores. Entonces existirán esas cotas inferiores para ese conjunto A, que supuestamente está acotado inferiormente, que las llamamos S minúsculas. ¿Se acuerdan? Según la definición se llaman S minúsculas, que eran números reales para los cuales todos los elementos del conjunto A son mayores o iguales que esas cotas inferiores. Bueno, pues vamos a definir otro conjunto que vamos a llamar B, que fíjense que consiste de los negativos de los elementos de A, ¿verdad? O sea, B está compuesto por los negativos de los elementos en el conjunto A. Entonces, como X es mayor que o igual que esas cotas inferiores del conjunto A para todos los X que están en A, por la ley de multiplicación negativa, si yo multiplico esta desigualdad en ambos lados por negativo 1 por X será, en vez de mayor o igual que, menor o igual que, porque eso es lo que dice la ley de multiplicación negativa, que si usted multiplica una desigualdad por algo negativo, el sentido de la desigualdad se cambia. En vez de mayor que será menor o igual que, y multiplicamos acá también negativo 1. O sea que negativo 1 por X, que es negativo X, será menor o igual que el negativo S para todos los elementos negativo X. Y esos fíjense que son los que están en el conjunto B. Son los elementos del conjunto B. ¿Okay? Pero ¿qué implica eso? Que si para todos los elementos del conjunto B ellos son menores o iguales que ciertos valores, estos valores serán cotas superiores. O sea que B está acotado superiormente, ¿verdad? Porque todos sus elementos son menores o iguales que cierto valor negativo S. Pero entonces, por el axioma de completez, ¿qué pasa? Que si un conjunto está acotado superiormente, tiene una cota superior mínima. B tendrá una cota superior mínima que llamaremos S mayúscula sub 0, ¿verdad? Que por definición, ¿qué significa que es una cota superior mínima? Que esa cota superior mínima de ese conjunto B, va a ser menor o igual que todas las demás cotas del conjunto B. ¿Okay? Bien, todas las demás cotas superiores del conjunto B. Pero entonces, si yo tomo esa desigualdad y también le vuelvo a aplicar la ley de multiplicación negativa de las desigualdades, multiplico en ambos lados por negativo 1, ¿ves? Negativo 1 por C sub 0, en vez de menor o igual será mayor o igual que, porque la ley de multiplicación negativa de las desigualdades dice que si usted multiplica por algo negativo, como estoy haciendo en este caso, el sentido de la desigualdad que resulta se cambia. Y será menor que negativo 1 por negativo S, o sea que negativo 1 por S sub 0, que es negativo S sub 0, será mayor o igual que negativo 1 por negativo S, que es S. Pero esto se puede escribir como S menor o igual que negativo S sub 0. Pero recuerde que las S minúsculas eran las cotas inferiores del conjunto A, cotas inferiores del conjunto A. Y si todas ellas son menores o iguales que esta otra, que este otro valor que está aquí, negativo S sub 0, pues eso quiere decir que esto que está aquí es una cota inferior máxima para el conjunto A, porque las demás cotas inferiores de ese conjunto A son menores o iguales que él. O sea que A, ese negativo S sub 0, va a ser la cota inferior máxima de A. Así que, ¿qué encontramos? Que efectivamente para ese conjunto A, que estaba acotado inferiormente, encontramos una cota inferior máxima, que es ese negativo S sub 0. ¿Ok? Pues ahí está la demostración de ese teorema.
Vamos a ver ahora esta definición, otro concepto importante sobre las sucesiones, que dice lo siguiente. Vamos a copiarlo acá. Dice así. Toda sucesión a su vez que no sea decreciente. ¿Y qué quería decir eso de que una función, como lo son las sucesiones, que son funciones con dominio siendo los números naturales, sea no decreciente? Que todos los términos, vamos a llamarlos a sub i, de esa sucesión van a ser siempre mayores o iguales que el término que le sigue, ¿okay? Porque si no es decreciente, eso quiere decir que no puede ser creciente, ¿verdad? Así que si no es creciente, los términos que le siguen a cualquier término de esa sucesión tienen que ser o iguales, no pueden crecer, o tienen que ser menores. O sea, que el anterior tiene que ser mayor o igual que el que le sigue, ¿verdad? No puede ser, si fuera creciente, es que el que le sigue es más grande que el anterior. Pero si es no decreciente, pues eso quiere decir que cada elemento es mayor o igual que el que sigue, ¿verdad? Para toda i natural. Exacto. O sea, empezando desde el término número 1. El término número 1 va a ser más grande que el término número 2. El término número 2 va a ser mayor o igual que el término número 3. El término número 3 va a ser mayor o igual que el término número 4, etc. O creciente. Y creciente quiere decir que todo término es estrictamente menor que el que le sigue, ¿ok? Para todo y elemento de los naturales, empezando en el número 1. El término número 1 va a ser estrictamente menor que el término número 2, ¿ves? I más 1. El término número 2 va a ser menor que el término número 2 más 1, el término número 3, etcétera, ¿verdad? O no creciente. Esto es que cada término va a ser siempre menor o igual que el que le sigue a sub i más 1 para todo y natural. Empezando con el número 1, ¿verdad? El término número 1 va a ser menor o igual que el término número 2, ¿verdad? No crece, perdón, no creciente, ajá. O no, perdón. Ajá. Exacto, no creciente quiere decir, perdón, eso mismo, no, es al revés. Que el término número 1, pues perdónenme un segundito, déjame arreglar una cosa aquí. Es al revés, perdónenme. Aquí es menor o igual, vamos a ver, si es verdad, vamos a arreglar esto. Tenemos una sucesión que no sea decreciente, o sea que tiene que crecer o mantenerse igual. Así que efectivamente tiene que ser, cada término tiene que ser menor o igual que el que sigue. Muy bien. O que sea creciente, que cada término es estrictamente menor que el que sigue, para todos los términos que hayan. O no creciente, o sea que cada término es mayor o igual que el que sigue, ¿verdad? Cada término es igual, no crece, ¿ves? Porque al pasar de un término a otro, este no sube, sino que se mantiene igual o cuando menos baja. Y para todo número i, o creciente, o esto fue, perdón, o creciente es esto, ajá, o decreciente ahora, decreciente.
que quiere decir que, o sea, A sub I va a ser estrictamente mayor que A sub I más 1, ¿verdad? Cada término que sigue es menor que el que sigue, ¿ves? Por eso es que va decreciendo, ¿verdad? Para todo I natural, desde el primer término, ¿verdad? El primer término va a ser mayor que el segundo va a ser mayor que el tercero va a ser mayor que el cuarto, etc. Por eso es que es decreciente, va bajando cada vez más. Bien, pues eso es lo que quiere decir que una función, más bien, esas son las posibilidades, ¿verdad? Que sea una función no decreciente, una función creciente, una función no creciente o una función decreciente. Todas ellas se llaman sucesiones monótonas. Sucesiones monótonas, ¿ok? O sea, si son no decrecientes, si son crecientes, si son no crecientes, si son decrecientes, todas ellas se llaman monótonas. O están subiendo todo el tiempo, o están bajando todo el tiempo, o todo el tiempo se mantienen iguales, ¿ok? Son sucesiones crecientes. O sea, que no son sucesiones que empiezan a subir y después bajan y después suben y después bajan, etcétera, ¿no? Que todo el tiempo están subiendo o se mantienen igual, o todo el tiempo están bajando sus valores, los valores de sus términos, o se mantienen igual. Se llaman sucesiones monótonas. Pues mire este teorema que dice: toda sucesión monótona, o sea, que está creciendo todo el tiempo, o cuando menos se mantiene igual, o está bajando todo el tiempo sus términos, el valor de sus términos, o se mantiene igual, son monótonas y acotadas, son convergentes. ¿Okay? Toda sucesión monótona y acotada es convergente, tiene límite. Bueno, pues en la demostración de ese teorema, yo voy a demostrar el caso en particular en que la sucesión sea estrictamente creciente, ¿ok? O sea, ¿qué pasa esto? Cada término es menor que el que sigue, ¿ok? O sea, que sus términos van aumentando, ¿ok? Bien. Bueno, pues fíjese que por hipótesis, ¿qué nos dice la hipótesis? Que es monótona y es acotada. Pues como por hipótesis, esa sucesión es acotada, y eso significa que es acotada inferiormente y superiormente. Voy a llamar el caso de que será acotada superiormente, pero también es acotada inferiormente, ¿verdad? Esto significa que sus términos van a ser siempre menores o iguales que unos valores S para todo n natural. O sea, empezando desde el número 1, desde el término número 1, ¿verdad? Vamos a ir haciendo aquí una diagramita para que veamos claro esto, ¿verdad? Dice que esa sucesión A sub n es acotada, o sea que todos sus términos se encuentran desde un sitio hasta cierto sitio, no van más allá de cierto sitio ni bajan más acá de cierto sitio. Vamos a verlo en la recta numérica, ¿verdad? Esto no es parte de la demostración, pero nos ayuda a visualizar qué es lo que está ocurriendo con la sucesión, ¿verdad? Este es el término número 1, empieza ahí y empieza a aumentar, ¿verdad? El término número 2 estará por aquí, el término número 3 estará por aquí, el término número 4 estará por aquí, etcétera, ¿verdad? Y sigue, hasta digamos a llegar aquí, ¿verdad?
Se empieza aquí y empieza el intervalo en el cual ella está, sus términos están incluidos desde aquí hasta aquí. No pasan de aquí, ¿verdad? Está acotada. Ni bajan de aquí, ni suben de acá. ¿Ok? Bien. Defina este conjunto. X va a ser los valores X, de modo que los términos de esa sucesión son menores o iguales que esa X, ¿ok? Para toda n natural. Bueno, pues ¿cuál será ese conjunto? ¿Qué elementos de los números reales, ¿okay? ¿Qué elementos de los números reales son mayores o iguales que los elementos, de los términos más bien, de la sucesión? Pues mire, empezarían aquí, ¿verdad? De aquí para allá estaría ese conjunto X, ¿verdad que sí? De aquí para acá, vamos a ponerlo así, cerrado, de ahí para acá. Desde hasta donde llegan los términos de la sucesión a sub n, de ahí para acá, ese es el conjunto X, ¿ok? Ese es el conjunto X. Bien, pues mire, vea que ese conjunto no está vacío, ya que, ¿qué valor puede ser un uso X? Mire, esta S es mayúscula, porque fíjese que los términos, todos los términos de esa sucesión son menores o iguales que esa S. Pues ese valor S estaría en ese conjunto, porque es uno de las X para las cuales los valores de los términos son menores o iguales que él, ya que S está en X, ¿verdad? Así que efectivamente ese conjunto que definimos ahí no está vacío, contiene por lo menos ese elemento, ¿verdad? Bien. Entonces, note que ese conjunto X está acotado inferiormente. Está acotado inferiormente. ¿Por qué? Porque fíjese que todos sus elementos son mayores o iguales que ciertos valores, ¿verdad? O sea que estos valores son menores que los elementos que están en X. Así que ese conjunto tiene unos valores que son menores que son los elementos de él. Así es que está acotado inferiormente, ¿verdad? Míralo. Está acotado, mire, empieza ahí. Inferiormente hay un montón de cotas, ¿verdad? Entre ellos están los elementos, los términos de esa sucesión, ¿verdad? Bien. Entonces, por el teorema anterior, contendrá una cota inferior máxima, ¿verdad? Porque en el teorema anterior, que dimos antes esa definición, decía que todo conjunto que esté acotado inferiormente tiene una cota inferior máxima, que vamos a llamar L mayúsculo, ¿ok? Así que, ¿cuál será esa cota inferior máxima que tiene ese conjunto S? Pues es precisamente ese valor que queda ahí, este valor que queda aquí, por donde pasa ese corchete, esa es la cota inferior máxima, ¿verdad? Porque todo lo que está ahí debajo, incluyendo los términos de la sucesión, son cotas inferiores, y L es la cota más grande, la cota inferior más grande que hay, ¿verdad? Así que tiene una cota inferior máxima por lo que dice el teorema anterior, que vamos a llamar L. ¿Bien? Bueno, pues alegamos que L, o más bien que A sub n, converge a ese valor L, que es la cota inferior máxima de ese conjunto X. ¿Por qué yo puedo alegar eso? Porque yo me sospecho eso. Mire, el primer término de la sucesión está aquí, el segundo sigue aquí, el tercero sigue más a la derecha, porque una sucesión creciente, estrictamente creciente. Cada vez los términos van a ir más y más para acá, ¿verdad? Y hay un número infinito de ellos. Así que a la larga se van a ir amontonando aquí, cerca de esa cota inferior máxima de ese conjunto X que contiene todos los números reales que son mayores que los términos de esa sucesión. Por eso es que yo me sospecho que L debe ser el límite. Y por eso lo digo, alego que L es el límite. Vamos a decir verdad. ¿Okay? Bien, note también
L está en ese conjunto X, porque fíjese que si esa es la cota inferior máxima de ese conjunto X, pues todos los términos de la sucesión son menores que él, y todos los términos de la sucesión que sean menores que cierto número están en ese conjunto X. Así que ese L, todos los términos de la sucesión están, miren, a la izquierda de él, son menores que él, por lo tanto están en ese conjunto X, que recoge todos los números para los cuales los términos de la sucesión son menores que él. ¿Okay? Bien. Bueno, o sea, si yo alego que esa sucesión converge a L, que quiere decir que el límite de los términos esos, de esa sucesión, cuando la n se hace grande, es ese valor L. Y esto significa, bueno, ¿qué significaba eso? Según la definición del límite de una sucesión, ¿verdad? Que dado un épsilon mayor que 0, no importa lo pequeño, la distancia desde los términos de esa sucesión hasta ese supuesto límite va a ser menor que épsilon, siempre que existirá más bien. Antes de eso vamos a decir, no importa lo pequeño, existirá un número natural n mayúscula, ¿verdad? Eso es lo que decía la definición. Existirá un número natural n mayúscula, de modo que, o tal que, la distancia desde los términos de esa sucesión que tienen como límite AL hasta el límite van a ser tan pequeños como yo quiera, tan pequeños como el épsilon ese que yo les dé, siempre que los términos de la sucesión pasen más allá de el término número n mayúscula, ese que la definición de límite existe, ¿ok? Del límite de una sucesión. Bueno, pues mire, eso lo vamos a hacer por contradicción, ¿ok? Lo haremos. O sea, yo estoy alegando que L es el límite de esa sucesión a sub n. Pues, eso es lo que tiene que ocurrir si de verdad es el límite. Pues si estoy suponiéndolo por contradicción, quiere decir que esto no puede pasar, ¿verdad? Luego, supondremos que ocurre lo contrario, que la distancia de los términos de la sucesión hasta ese supuesto límite no son más chiquitos que cierto valor que yo le dé, van a ser mayores o iguales que cierto valor que yo le dé si la n pasa de ese número n que supuestamente existe, ¿verdad? Natural. Suponemos que la distancia entre los términos a sub n de nuestra sucesión que es a sub n, la distancia desde los términos de la sucesión hasta el límite no van a ser menores o iguales que épsilon, que van a ser mayores o iguales que el épsilon si la n es mayor que esa n mayúscula que la definición de límite asegura que existe, ¿ok? Bueno, pero ¿qué significa que el valor absoluto de a sub n menos L, la distancia entre los términos a sub n y el límite sea mayor o igual que épsilon? ¿Qué significa eso? Pues fíjense que tenemos una desigualdad, ¿verdad? Que dice que el valor absoluto de algo es mayor o igual que algo positivo. Y recuerde que en el álgebra intermedia, cuando estudiamos ese tipo de desigualdad de valor absoluto de algo mayor o igual que algo, eso quiere decir que lo que estaba aquí, dentro del valor absoluto, iba a ser mayor que eso, o lo que estaba ahí iba a ser menor que el negativo de esto, ¿verdad? Así que eso significa que a sub n menos L, que es lo que está aquí dentro del valor absoluto, va a ser mayor o igual que ese épsilon, o eso que está ahí dentro, a sub n menos L, va a ser menor o igual que el negativo de lo que está aquí afuera, ¿verdad que sí? Pues mire, vamos a coger esta parte, ¿okay? ¿Qué pasa con esta parte? Pues si a sub n menos L es menor o igual que negativo de epsilon, eso quiere decir que a sub n, por la ley de sumas de las desigualdades, si yo sumo L en ambos lados, en el lado izquierdo se elimina, me queda el a sub n solito, menor o igual que, y acá si sumo L, pues será L menos epsilon, ¿verdad? O lo mismo que puedo pensar, transpongo el negativo L al lado derecho, pasa positivo, menos el epsilon que estaba acá, ¿verdad que sí? Como
El épsilon, ¿cómo es? Mayor que 0, ¿verdad que sí? Mírenlo por aquí. A un épsilon mayor que 0. Entonces, el negativo de épsilon, por un teorema que vimos desde el álgebra, yo creo que elemental, va a ser menor que 0, al revés. Y entonces, si yo en esta de última desigualdad sumo L en ambos lados, aplicando la ley de suma de las desigualdades, al sumar L aquí y al sumar L acá me queda menor que épsilon, ¿verdad que sí? L menos épsilon es menor que L. Bien, así es que ese L menos épsilon va a estar aquí, a la izquierda de L, por aquí. ¿Verdad que sí? Y fíjese una cosa, ese L menos épsilon, supuestamente, al ser mayor o igual que todos los términos de la sucesión, van a estar en ese conjunto X, ¿verdad que sí? También L menos épsilon está en el conjunto X. Así es que no puede estar aquí, a la izquierda de L, ¿verdad? Supuestamente L es la cota inferior máxima de ese conjunto. Así que si L menos épsilon está en ese conjunto y es menor que esto, entonces esta sería la cota inferior máxima, porque esto ya es menor que esta, ¿verdad? Esta se gana esta. Y recuerde que si esta es la cota inferior máxima, se gana a todas las cotas que estén a la izquierda. Y esta sería supuestamente una cota de X, ¿verdad que sí? Porque sus elementos están menores que este, que es el más chiquito. Así que este le quita el puesto a este. Esta sería la cota inferior máxima de este conjunto, no este. Pero eso contradice el hecho de que la L era la cota inferior máxima de ese conjunto, ¿verdad que sí? Esto implica que L no es la cota inferior máxima de L. Y eso no puede ser porque esa era la cota inferior máxima de L, ¿ok? Vamos a ponerlo así. El inf del conjunto X. Y esta es la contradicción, ¿verdad? Bien, pues entonces eso quiere decir que lo que supusimos, que era que A sub n menos L era mayor o igual que epsilon si n era mayor que n, no puede ser cierto, porque nos llevó a esta contradicción. O sea que esto no es cierto, lo que es cierto es esto. ¿Okay? Y si esto es cierto, pues no, eso significa que efectivamente el límite de esos términos que se están acercando a la L tanto como yo quiera, va a ser la L. O sea que la A sub n converge a la L. Luego, L es el límite de A sub n cuando n tiende a infinito. O sea que esa sucesión efectivamente que era monótona, específicamente creciente, ¿verdad? Yo vi casos específicos que era creciente. Y acotada, converge, porque si tiene límite, converge. ¿Okay? Y eso es lo que decía el teorema, ¿verdad? Que toda sucesión que fuera acotada y monótona, convergía. Converge. Bueno, pues ese teorema nos ayuda, nos da otra herramienta para demostrar que una sucesión es convergente. Recuerde, ya tenemos varias formas de demostrar que una sucesión es convergente, ¿verdad que sí? Y algunas veces esos métodos que conocíamos antes no nos funcionan por la razón que sea. Pues mira, aquí tenemos otra herramienta para demostrar si una sucesión converge o no. Demostrar que es monótona, o sea, creciente o no decreciente, o decreciente o no creciente, y además acotada. ¿Okay? Si demuestro que es monótona y acotada, pues ya no tengo ni que buscar el límite. Ya sabemos que es convergente, porque algunas veces buscar el límite de una sucesión puede ser difícil, ¿ok? O trabajoso, por lo menos. Bien, pues vamos a ver ejemplos precisamente de cómo usted aplicaría ese teorema para demostrar que una sucesión converge o no. Miren este caso. Demuestre que las sucesiones, demuestre que las siguientes sucesiones
convergen. Bueno, la primera dice así. A sub n es igual a 3n menos 1 sobre 2n más 3. ¿Okay? Nos dan esa sucesión. Bien. Bueno. Tal vez usted intente buscar el límite de eso, a ver si lo tiene, pero fíjese que no tenemos las herramientas por ahora para buscar el límite de una expresión así, ¿verdad? Por ahora no tenemos las herramientas. Y además no nos dicen, ¿verdad?, que converge a cierto sitio, que verifiquemos que converge a cierto sitio. Bueno, pues ¿cómo podríamos trabajar? Bueno, vamos a examinar algunos términos de esa sucesión para ver si esa sucesión es creciente o decreciente, ¿verdad?, para sospechar si es creciente o decreciente. El que yo examine varios términos de una sucesión y vea que van subiendo no quiere decir que es creciente, hay que demostrarlo después, pero puede sugerir que es creciente, ¿ok? Examinamos varios términos de esa sucesión A sub n, ¿ok? Vamos a empezar con el primer término, que sería, sustituyendo ahí 1, 3 por 1, menos 1 sobre 2 por 1 más 3. O sea, 3 menos 1 sobre 2 más 3. 3 menos 1 es 2 y 2 más 3 es 5, así que 2 quintos, eso es aproximadamente, es de hecho exactamente 0.4, ¿verdad? Ese es el primer término. A sub 2, pues sustituyendo en la fórmula, o sea, 3 por 2 menos 1 sobre 2 por 2 más 3. O sea, 6 menos 1 sobre 4 más 3. O sea, 5 séptimos, y eso da aproximadamente 0.71 a dos lugares decimales. A sub 3, pues sustituyendo aquí por 3, 3 por 3 menos 1 sobre 2 por 3 más 3, o sea, 9 menos 1 sobre 6 más 3. Y eso es 8 novenos, y eso es aproximadamente 0.89. Vamos a ir a sub 4, que sería sustituyendo ahí la n por 4, 3 por 4 menos 1 sobre 2 por 4 más 3. O sea, 12 menos 1 sobre 8 más 3. Perdón. 12 menos 1 sobre 2 por 4, 8 más 3. Que sería 11 sobre 11, mire, da 1. ¿Okay? Vamos a el A sub 5. A sub 5. Pues sustituyendo aquí sería 3 por 5 menos 1 sobre 2 por 5 más 3. O sea, 15 menos 1 sobre 10 más 3. 14 sobre 13 da 1 punto aproximadamente. 1.08. Y vamos a ir a la sub 6, ¿verdad? El último. Exacto, dice que sería, sustituyendo aquí 3 por 6, menos 1 sobre 2 por 6 más 3. O sea, 18 menos 1 sobre 12 más 3. Y eso es 17 sobre 15. Y eso es aproximadamente igual a 1.13. Bueno, pues vamos a examinar esos primeros 6 términos. El primero fue 0.4, el segundo 0.71, que es más. El tercero 0.89, que es más que el anterior. El cuarto es 1, que es más grande que el 0.89, que es el anterior. El siguiente es 1.08, que es más grande que el 1. Y el siguiente es 1.13, que es más grande que el anterior 1.08. ¿Qué nos sospechamos? Pues miren, nos sospechamos que esa sucesión a sub n es creciente. Ahora, fíjense que nos sospechamos, ¿verdad? No sospechamos que es creciente. Hay que probar que es creciente. Así que para probar que efectivamente es creciente, tenemos que hacer lo siguiente.
verificamos lo siguiente, que el término n, 3 sobre n más menos 1, sobre, vamos a decir que a sub n va a ser menor que a sub n más 1, ¿verdad? Para toda n natural. ¿Okay? Pues mire, ¿qué es a sub n? Eso que está aquí. A sub n es ese término, 3n menos 1 sobre 2n más 3. Será estrictamente menor, porque estoy suponiendo que es creciente, y según la definición que dimos ahorita, creciente era esto, ¿verdad? Que este término es menor que el que sigue. Y el término que sigue cuando n vale n más 1, o sea que sería 3 por n más 1 menos 1 sobre 2 por n más 1 más 3, ¿verdad? Cuando la n vale n y cuando la n vale n más 1, sustituimos en la fórmula, ¿verdad? Cuando vale la n es la misma fórmula, pero cuando vale n más 1, sustituimos n por n más 1, ¿verdad? O sea, y esto es equivalente a lo siguiente, 3n menos 1 sobre 2n más 3 es menor que, y aquí sería 3n más 3, ¿verdad? Aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, menos 1 sobre 2 por n, 2n, 2 por 1, 2, más 3, ¿verdad? O sea que esto que está aquí, 3n menos 1, sobre 2n más 3 es estrictamente menor que esto que está aquí, y esto se simplificaría a 3n y 3 menos 1 es 2, 3n más 2 sobre 2n más 5, ¿verdad? 2n y 2 más 3, 5. 2n más 5. Bueno, ¿cómo yo verifico que efectivamente estas dos fracciones comparan de esta manera? Bueno, pues recuerde que desde el álgebra elemental vimos que una fracción era menor que otra si teniendo los denominadores positivos al multiplicar cruzado, lo que me da al multiplicar esto por esto, me da lo mismo que menor que al multiplicar esto por esto, ¿verdad? Así que esto será equivalente a lo siguiente, ¿verdad? Que si yo multiplico 3n menos 1 por este denominador 2n más 5, eso será menor que la multiplicación de 2n más 3 por 3n más 2. Repetimos, ¿verdad? Si yo quiero demostrar que esta fracción es menor que esta, como noto que los denominadores son positivos, ¿por qué son positivos? Porque la n son números naturales. Si te pone aquí 2 por n, ¿verdad? Eso va a dar positivo, más 3 es positivo, y 2 por n es positivo, más este 5 da positivo. Así que los denominadores son positivos. Así que aunque yo multiplique cruzado de esa manera, lo que me dé al multiplicar esto por esto me da menor que al multiplicar esto por esto. Entonces efectivamente esta fracción va a ser menor que esta. Vamos a ver si es verdad. Bueno, pues esto es equivalente a lo siguiente. Vamos a multiplicar esto por esto, ¿verdad? 3n por 2n son 6n al cuadrado, ¿verdad? 3 por 2, 6, y n por n al cuadrado. Entonces, como estamos multiplicando aquí binomios que tienen términos correspondientes iguales, es semejantes, perdón, binomios que tienen términos semejantes correspondientemente, este semejante con este y este semejante con este, pues ahora si multiplico los de afuera y los de adentro, los combino, tengo el segundo término. 3 por 5 es 15, menos 2, 13, n, ¿verdad? 3 por 5, 15, y 1 por 2, 2, 3, y 15 menos 2, 13, n. Y finalmente multiplicamos el segundo por el segundo, menos 5, menos 1 por 5, menos 5, si eso es menor que 2n por 3n da 6n cuadrado. Y aquí si multiplico esto por esto da 4n más 9n, 13n, ¿verdad? Y a multiplicar este por este, 3 por 2, 6. Y eso será cierto si solamente sí lo siguiente. Bueno, yo noto ahora que estos dos términos que están aquí son iguales que estos dos términos que están acá. Así que podría restar en ambos lados esos mismos, más bien, o sumar los negativos de esos dos términos en ambos lados y se irían, ¿verdad que sí? Se irían. Así que esto sería equivalente a decir lo siguiente. Ya lo tenemos aquí, equivalente a. Yo en el lado izquierdo, 6n cuadrado más 13n menos 5, le voy a sumar el negativo de este y el negativo de este. Y eso será menor que, y aquí en el lado derecho hago lo mismo, sumo lo mismo, ¿verdad? Por la ley de suma de las desigualdades. 6n cuadrado más 13n más 6, le sumo negativo 6n cuadrado y negativo 13n. Y esto es equivalente a lo siguiente. En el lado izquierdo, cuando sume
Este con su negativo da 0. Se fue. Y este con su negativo da 0. Y lo que queda nada más es que este menos 5 que no combina con más nadie. Negativo 5 menor que... Y aquí al combinar este con su negativo se va. Y este con su negativo se va. Y queda aquí 6. Que negativo 5 es menor que 6. ¿Verdad que sí? Bien. Y eso yo sé que es cierto. Porque efectivamente el negativo 5 es menor que 6. ¿Verdad? Eso lo probamos desde el álgebra elemental también que sí. Y esto es cierto. ¿Verdad? Fíjese que eso ahora no depende de los valores de la n. Eliminamos la n y nos queda esto, que es cierto. Bueno, pues como esto llegamos a esto con teoremas o equivalencias, ¿verdad? Sí, solamente sí, solamente sí, sí, solamente sí, solamente sí, solamente sí, solamente sí. Pues partiendo de esto, como puedo echar para atrás, porque son todos sí, solamente sí, voy a llegar a que efectivamente esta fracción es menor que esta. ¿Ok? O sea que a sub n resultó menor que a sub n más 1. Cada término es menor que el que sigue, ¿verdad? Luego, vamos a decir cómo todos los pasos anteriores son equivalentes unos a los anteriores. Y vamos a poner entre paréntesis, ¿por qué? Pasamos de uno a otro con alguna bicondicional, ¿verdad? Que está representado por esta doble flecha, ¿verdad? Sí, solo sí, sí, solo sí, etc. Y recuerda que entonces eso permite ir de aquí hacia atrás, porque es válido también, ¿verdad? Es cierto también. Llegaremos a que a sub n, ¿verdad? Que fue donde partimos, es menor que a sub n más 1. O sea, que esta sucesión a sub n es creciente. ¿Okay? Es creciente. Bien, ya tenemos eso. Ahora nos falta ver que es acotada. Acotada. Porque recuerde que para yo demostrar que esta sucesión converge, tengo que demostrar dos cosas, según el teorema anterior, que es monótona, y entre las monotonías está el ser creciente, lo acabamos de demostrar, y que sea acotada, que sus términos están entre dos valores, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver una cosa, fíjese. Es creciente, ¿verdad? Acabamos de probar, y el más chiquito es 0.4. Así que definitivamente 0 sería una cota inferior de los términos de esa sucesión, ¿verdad? Porque en ningún momento los términos bajan más abajo de 0, ¿verdad que sí? De hecho, no bajan más abajo de 0.4. Pero a coger el 0, ¿verdad? Que esto es más pequeño. O sea que todos los términos no bajan de 0, ¿ok? De los términos analizados, vemos que todos no bajan, digamos, de 0. ¿Verdad que sí? No bajan de 0. No bajan de 0. ¿Verdad? El más chiquito es 0.4. ¿Verdad? Y de ahí en adelante empiezan a subir. Bien, así que está acotado inferiormente. ¿Verdad? Esa sucesión a sub n está acotada inferiormente. Pero con que esté acotada inferiormente no quiere decir que está acotada. Porque para estar acotada tiene que estar acotada inferiormente y superiormente. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cuál sería una cota superior? Pues vamos a analizar los valores de eso. Por eso que puse tantos términos, ¿verdad? Hasta 6. Yo creo que con el primero usted se sospecha ya que es creciente, ¿verdad? Pero puse 6. Porque mire, fíjense que va aumentando de valor, ¿verdad que sí? Pero una vez que empieza aquí, ¿verdad? Como que se le va acabando la gasolina, si podemos decirlo así, al carrito que lleva los términos, y ahora aumenta menos, ¿verdad? Y ahora aumenta menos, y ahora aumenta menos, ¿verdad? De aquí a aquí aumentó, qué sé yo, 0.31, ¿verdad? De aquí a aquí aumentó 0.18, menos. De aquí a aquí aumentó 0.11, menos. De aquí a aquí aumentó 0.08, menos. De aquí aumentó 0.05, menos. De aquí a aquí aumentó
Bueno, está ahí, ¿verdad? Está a 0.05. O sea que vamos viendo que cada vez va aumentando menos y menos. Eso nos da la sospecha de que esos términos no van a llegar al 2, porque cada vez están aumentando menos y menos. No van a llegar al 2, ¿ok? Así es que también notamos, a base del ritmo de crecimiento de esos términos, vamos a decir, también sospechamos que por el ritmo de crecimiento de los términos de esta sucesión, que 2 es una cota superior de esa sucesión, de los términos, ¿verdad? De esa sucesión. Bueno, pues ¿qué tendríamos que hacer para verificarlo? Demostrar que efectivamente ese término general de la sucesión, que es, ¿cuál era? 3n menos 1 sobre 2n más 3, no llega a 2. ¿Ok? Para verificarlo, veremos que 3n menos 1 sobre 2n más 3, que es la fórmula de los términos de esta sucesión, ¿lo ve? No pasa de 2. ¿Qué pasaría si pasa de 2? Cuando usted trata, porque fíjense que usted se está sospechando que no pasa de 2. Pero ¿qué pasa si cuando usted trata de demostrar esto pasa de 2? Pues no se trata de demostrar que no pasa de 3. ¿Ve? Y en algún momento va a encontrar que no pasa de algún sitio, pues está acotada superiormente también. Entonces estaría acotada y ya demostramos que era monótona porque era creciente, converge según el teorema anterior. Pero vamos a ver si es verdad que esto no pasa de 2. Pero, ¿verdad? Esta desigualdad, vamos a ponerla aquí, 3n menos 1 sobre 2n más 3 es menor que 2. Yo podría multiplicar en ambos lados de esa desigualdad por 2n más 3 para eliminar esa fracción, el lado izquierdo. Y fíjese que 2n más 3 sería positivo, porque recuerde que los valores de la n son números naturales, y 2 por un número natural es positivo, y al sumar este positivo a 2 positivo. O sea que esta cantidad que está aquí abajo, que por la que yo voy a multiplicar para eliminar esa fracción, es positivo, así que estoy aplicando la ley de multiplicación positiva de la desigualdad, que implica que cuando yo haga la multiplicación, este sentido de la desigualdad no cambia, se mantiene menor que. Así que en el lado izquierdo va a dar 3n menos 1, porque esto cancelaría, ¿verdad? 3n menos 1 es menor que 2 por 3, 2n más 3. En el lado izquierdo nos quedó, se canceló esto, queda 3n menos 1, y acá nos quedará 2 por 2n más 3. Y entonces el sentido de la desigualdad no cambia, ¿verdad? Y entonces esto daría 3n menos 1 menor que, vamos a decir, esto es equivalente a, y esto es equivalente a, aquí sería 2 por 2, 4n, y 2 por 3, 6, más 6, ¿verdad que sí? Y esto es equivalente a decir lo siguiente, fíjense, yo voy a sumar el negativo de 4n en ambos lados y el positivo 1 en ambos lados, ¿verdad? Y entonces en el lado derecho se elimina el 4n y nos aparece en el lado izquierdo como sumando negativo 4n, que es lo mismo que restar 4n. Y en el lado derecho, en el lado izquierdo se elimina el negativo 1 al yo sumar 1 y aparece en el lado derecho como sumándose 1, ¿verdad? Este lo transpongo aquí con el signo cambiado y este lo transpongo acá con el signo cambiado también. Y fíjese que sería, como le digo, por transposición o aplicando la ley de suma de las desigualdades. Y esto equivale a lo siguiente. 3n menos 4 será negativo n, será menor que y 6 más 1 es 7. Bien. Y esto yo digo que es cierto siempre, porque recuerde que la n es cualquier número natural. El más pequeño es 1. Cuando sea 1, menos 1 es menor que 7. Cuando es 2, menos 2 es menor que 7. Cuando es 3, menos 3 es menor que 7. Esto es cierto para cualquier n natural. Y esto para todo n natural. ¿Okay?
pues por lo tanto, yo puedo decir que los términos de esa sucesión son mayores o iguales que 0, ¿verdad? No bajan de 0. De hecho, el primer término es 0.4, mucho mayor que 0. Ni pasa del 2, ¿verdad? Ya he demostrado que es menor que el 2, pero tampoco pasa del 2, ¿verdad? O sea, que A sub n, esa sucesión, está acotada. Como ya vimos que era monótona, en particular la creciente, ¿se acuerdan? Por el teorema anterior. Esa sucesión A sub n, que está dada por esta fórmula 3n menos 1 sobre 2n más 3, converge. Y fíjese que ni siquiera conocemos su límite, o sea, no sabemos a qué converge, pero por tener las dos características, que es acotada y es monótona, pues automáticamente sabemos que converge. Bueno, perdonen que le haya tomado más tiempo, pero no quería dejar este ejemplo a mitad. De ahí en adelante seguimos en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.